Quiero compartir la palabra del Señor con usted en esta hora y quiero tomar un texto bíblico aquí, Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Voy a tomar ese texto que habla de la grandeza de Dios, que habla de que no hay otro como Dios. Recuerde que estamos hablando acerca de quién es Dios para usted, quién es Dios para ti. ¿Qué tú quieres decir cuando tú dices Dios? Dice así la voz de Dios plasmada en papel, Isaías 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Se lo voy a leer de nuevo. Yo no sé si a usted le emociona cuando usted escucha este texto. Pero a mí me emociona saber el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros le servimos. Dice así la voz de Dios plasmada en papel. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios. Yo lo siento por otras personas que tienen otros dioses, que no es el Dios de la Biblia. Lo siento por ellos. Dice, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y óigame bien, no la creó en vano. No la creó en vano. Oiga eso. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Que tu palabra pueda ministrar liberación, salvación, sanidad, restauración. Pero sobre todo, Señor, que pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender de que no hay otro Dios fuera de ti. Y que nuestra voluntad pueda rendirse ante ti, Señor, para que tú hagas conforme a tus designios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, de la naturaleza de Dios. Dios es una persona. Ahora bien, me gustan algunos textos, aparte del texto que leí, por ejemplo, Isaías 11:9 dice: no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. O sea, va a haber un tiempo en que la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Pero también hay un texto, un pasaje en Job, capítulo 11, versos 7 y 8. Oiga lo que dice, haciendo algunas preguntas. Dice, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Cuando intentamos captar la idea de quién es Dios, es como es y cómo es Él, usted y yo tenemos que comenzar con una sencilla pregunta. La naturaleza de Dios. ¿Qué hay en Dios que lo hace ser Dios? O en otras palabras, ¿cuál es la esencia de Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Qué es lo que hay en Dios que lo hace ser ese Dios todopoderoso, inigualable, incomparable, valga la redundancia? ¿Qué es lo que hay en su ser? ¿Qué es lo que hay en su persona? Óigame, yo no sé cómo hay personas que le sirven a Satanás. No sé cómo hay personas que buscan los brujos. No sé cómo hay personas que entregan sus hijos a dioses paganos. Cuando hay un Dios poderoso, amoroso, y que abriga sentimientos hacia las personas. O sea, para que usted vea como dice el apóstol Pablo, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz de Cristo, la luz del Evangelio o la luz de Cristo,
óyeme bien, para que ellos no puedan entender a Dios, no puedan acercarse a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Dios tiene características, y las características que lo hacen ser Dios. Hay 5 características. Número 1, Dios es espíritu. Dios no puede ser un ser humano como nosotros. No puede serlo. ¿Usted sabe por qué Dios no puede ser como yo y como usted? Porque si Dios fuera como usted y como yo, usted y yo no estuviéramos en el lugar donde usted y yo estamos ahora mismo. Yo no estuviera aquí parado. Bendito el nombre del Señor. No. Porque Dios, al ser como Él es, Él puede ejercer misericordia. Nosotros a veces no ejercemos la misericordia. Es como dice aquel refranero popular. Dios, el hombre te perdona a veces, Dios te perdona siempre, pero el calendario nunca. Dios siempre perdona. Por eso Dios no puede ser como nosotros, porque muchas veces nosotros los humanos, en nuestra ira, en nuestra naturaleza caída, tomamos decisiones erradas, hacemos cosas que después nos lamentamos. Dios es diferente. Dios es un Dios que cuando toma una decisión la toma sabiamente y lo hace con perfección. Bendito el nombre del Señor. Por eso Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios en su naturaleza esencial es espíritu. Por eso me gusta lo que dice Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, vamos allá rapidito. Juan capítulo 4, verso 23. Jesús hablándole a la samaritana. Cuando la samaritana estaba adorando, Jesús le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren. O sea, no podemos adorar a un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Por eso Dios condena la idolatría. Dios condena la idolatría. Dios condena la idolatría. Dios condena la idolatría. Aleluya. Dios es un Dios que no quiere que usted y yo le sirvamos a otros dioses, porque Él nos creó para Él. Él nos creó para Él. Dice que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. En otras palabras, Él nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces Jesús dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso Dios creó en nosotros un espíritu, pero ese espíritu salió de Él. ¿Por qué? Porque al salir de Él tiene su imagen y su semejanza. Y usted y yo no podemos adorar a Dios si no es en nuestro espíritu. En otras palabras, el espíritu humano es el lugar donde Dios habita, es el lugar donde Dios mora en nosotros. Gloria a Dios para siempre. Por eso la adoración tiene que salir del espíritu. La adoración tiene que salir con espontaneidad. Gloria al nombre del Señor. Dios es espíritu. Óyeme, y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Me gusta algo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Pablo sí sabía de esto. Pablo sabía lo que era servir a Dios. Oiga lo que dice en Romanos capítulo 1, verso 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo está diciendo de que él daba gracias a Dios, de que él servía a Dios en su espíritu. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La Biblia nos manda a nosotros
de que debemos de servir a Dios con fervor, debemos de servir a Dios con pasión. Nuestro espíritu debe estar, aleluya, inflamado de esa pasión, de ese deseo de agradarle, de buscarle, de conocerle. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dios bendiga las visitas en este día. Bienvenidos, bienvenidos. Gloria a Dios para siempre. Entonces Dios es espíritu. Amén. Por eso Dios se revela como tal. Por eso en nuestro espíritu es donde Dios ha puesto intuición, conocimiento de Él. Es el espíritu el que se fortalece, es el espíritu el que tiene el entendimiento para conocer a Dios. Porque Dios se comunica con nosotros, es de espíritu a espíritu. Y para Él poderse comunicar contigo y conmigo, nos creó conforme a su imagen y a su semejanza. Pero dice la Biblia que Él sopló en el hombre y fue el hombre una alma viviente. Amén. En el hombre, dice la Biblia en el libro de Job, dice que el soplo del Altísimo hace que yo entienda. El soplo de Dios es que hace que usted tenga entendimiento. Pero el pecado embotó el entendimiento. El pecado hizo que el hombre se volviera, como dicen en mi país, que se volviera bruto. Para buscar una palabra, sí, el pecado enajena la mente del ser humano. Pero el Espíritu de Dios viene e ilumina nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios y nos capacita para poder servirle a Él. Le doy un aplauso al Señor en esta hora. ¿Qué es lo que hace que Dios sea Dios? ¿Qué es lo que hace que Dios sea lo que Él es? Dios es espíritu. Es una de las características de Dios. Por eso Dios tiene la capacidad de estar en todo lugar. Ahora, no en todo lugar Dios muestra su voluntad. Y aunque Él está en todo lugar, eso no quiere decir que la voluntad de Dios está expresada en ese lugar. Porque Dios está en el infierno. ¿Cómo? Sí. Su voluntad, su presencia está manifestada en juicio, en condenación. Gloria al nombre del Señor. Pero no nos vamos a meter ahí. Dios en su naturaleza esencial es espíritu. Juan 1, 18. Oiga lo que dice Juan 1, 18. Porque es bueno cuando usted escucha la palabra de Dios que habla. La palabra de Dios que habla es bueno. Es bueno. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que el que ha dado a conocer a Dios es Cristo. Cristo es la expresión de la revelación más perfecta que usted y yo podemos tener de Dios. Por eso Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En otra palabra, tú no puedes conocer al Padre si tú no me aceptas, si tú no me recibes a mí, si tú no tienes una relación conmigo, si tú no me sigues, si tú no te haces mi discípulo o mi discípula, bendito el nombre del Señor. Pero 1 de Juan 1 dice, oye lo que dice 1 de Juan capítulo 1. Vaya conmigo, usted tiene su Biblia, abra su Biblia. Abra su Biblia, porque la Biblia es la que nos bendice, la Biblia es la que nos ministra, bendito el nombre del Señor. Oiga, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto en nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, que la vida eterna está en Cristo. Estaba en el Padre, pero el Padre la manifestó a través de Cristo. Por eso dice la Escritura que Cristo es la vida. Él es la manifestación de Dios, bendito el nombre del Señor. O sea, Dios en su esencia posee la simplicidad y la unidad. O sea, ausencia de divisiones o partes. O sea, Dios es único. Dios es único, gloria al nombre del Señor. Le doy un aplauso al Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Oiga, pero no solamente Dios es espíritu, Dios es vida. Dios es vida. Por eso Cristo dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Pero yo he venido
para que en mí, ustedes estando en mí, tengáis vida. Y a mí lo que me gusta de Dios es que Dios no es mezquino como nosotros. Dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. O sea que cuando tú y yo estamos sirviendo a Dios, la vida abundante de Cristo tiene que manifestarse en nosotros. ¿Que hay problemas? ¿Que hay crisis? Claro que sí. A Cristo no le pusieron todo en bandeja de plata. A Él era el que menos se le iban a poner. Y Él dice, si en el árbol verde hicieron esto, en el seco, ¿qué no se hará? Pero hay una vida que Él abundante, que Él ofrece a todos aquellos que le sirven. Una vida de gozo, una vida de paz, una vida de alegría. Y podríamos decir que hasta de felicidad. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la salvación produce gozo. Cuando tú eres salvo, tú vas a sentir un gozo indescriptible. No importa que tú estés enfermo en un hospital, no importa que tú estés confinado en una cárcel, no importa que tú no tengas un penny en los bolsillos, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando en Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. En otra palabra, el motivo de mi gozo, de mi regocijo, de la paz que yo tengo, no viene de los bienes materiales que yo poseo, o de los títulos que tenga, o del apellido, o del rango que yo tenga, o donde sea, sino que viene de mi relación con Dios. ¿Cuántas personas usted no ha visto por ahí que son felices? Y no son ricos. Por eso yo recuerdo que cuando Virgen Vargas, una misionera dominicana, predicaba, ella decía, mira, ella no forzaba a la gente, dije, hey, rogándole, no, ella decía, mira, yo te estoy ofreciendo lo mejor. Si tú lo tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Ahora, si tú tienes a Cristo y no tienes nada material, tú lo tienes todo, porque tiene el dador de la vida, tiene el creador, tiene el salvador y tiene el Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y ese es el asunto. Dios es vida. Pero no solamente que Dios es vida, sino que la vida es una cualidad inherente de Dios. Inherente quiere decir es que le pertenece, que está en Él, que no puede separarse de Él, porque Él no es que tiene vida, sino que Él es la vida. Amén, amén. Por eso la palabra de Dios tiene poder. Por eso la palabra de Dios, cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Cuando Jesús dijo al paralítico levántate y anda, se levantó, porque en la palabra de Dios hay poder. Y todo lo que emana de Dios tiene poder, tiene vida, tiene energía. No es energía mística, no. Tiene una energía que conlleva vida. Porque la palabra de Dios es como un recipiente. Y cuando Dios la habla, la palabra de Dios no puede venir vacía. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Por eso es que Dios tiene que tener cuidado cuando Él habla. Es como cuando Él le dijo a Nínive, dentro de 40 días Nínive será destruida si no se arrepiente. Y mandó a Jonás. Usted sabe la historia. Jonás fue y predicó y Nínive se arrepintió. Pero ¿qué pasa? Hubo un tiempo que Nínive se volvió y se corrompió. ¿Y qué pasó? Búsquela. Nínive no existe. Nínive no existe. Es como cuando Dios le dijo a Moisés, quítate Moisés, que voy a destruir ese pueblo, porque son un pueblo duro de servir, desobediente, rebelde. No lo destruya, tráeme de tu libro. Está bien, ok, no hay problema. No entraron ninguno. Entraron, óyeme bien, de 20 para abajo fueron los que entraron. Los viejos, de 21 para arriba no entraron. Porque ya Dios dijo que lo iba a hacer. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace. Porque eso es lo bueno y lo grandioso del Dios de la Escritura. Es que Dios tiene el poder, no solamente de cumplirte sus promesas de bendición. No. Dios tiene el poder también para llevar a cabo sus amenazas. Porque un Dios que no puede llevar a cabo sus amenazas es un Dios que no es digno de servirle. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No sé por qué hay tanta gente que tienta a Dios y que quiere jugar con Dios, aunque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una ley irreversible. Si usted siembra papa, usted no va a cosechar manzanas. Si usted siembra espinos, no va a cosechar uvas.
Por eso la vida es un asunto de sembrar y cosechar. Si usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Si usted siembra paz, usted va a cosechar paz. Si usted, aleluya, siembra generosidad, la gente va a ser generoso contigo. Gloria al nombre del Señor. Pero hay gente que no dan nada. Como dicen en mi país, ni lavan ni prestan la bandera del balde de lavar. Ellos ni dan ni dicen dónde hay. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero qué bueno que Dios es un Dios que da vida. Dios es un Dios que da. Él es vida. Diga conmigo, Dios es vida. Dios es vida. Dios es vida. Yo no sé si usted se alegra por eso. Por eso la vida de Dios tiene que manifestarse en nosotros. Por eso la vida abundante de Dios tiene que manifestarse. Y no depende, aleluya, de lo que yo sienta, no, es de lo que yo crea. Porque el asunto aquí no es sentir, es creer. Por eso Pablo dice, yo sé a quién le he creído. En otra palabra, yo sé que a quien yo le he creído es un Dios fiel, es un Dios bueno, es un Dios que no miente. Porque la palabra se toma de quien la dice. Cuando un abogado le dice algo a usted lo toma en serio. Cuando el médico le hace un examen a su cuerpo, le dice, mire, usted tiene que bajar un poquito el azúcar porque está muy alta. Usted está un poquito pasado de libro, usted tiene que caminar. Usted lo toma en serio, ¿verdad? Porque sabe que esa persona tiene cierta capacidad, tiene cierto conocimiento. Entonces, la palabra de Dios hay que tomarla en serio, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria al nombre del Señor. Que en esta mañana usted tome la palabra de Dios en serio. Bendito sea el nombre del Señor. La vida es una cualidad inherente de Dios. Por eso Él puede ofrecer vida eterna. Por eso Él puede ofrecerte la vida inigualable que Él solamente ofrece. Valga la redundancia. Me gusta lo que dice la Escritura. Oiga lo que dice la Escritura. Voy a ir a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Verso 24 dice: no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por la puerta de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por la puerta de esta ciudad en carros y caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. O sea, Dios promete que a Israel, que si ellos obedecen su palabra, Dios le iba a llevar provisión. Bendito el nombre del Señor. Vida eterna es la vida de Jesucristo. Por eso me gusta lo que dice Juan capítulo 15, 5 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Verdad cómo dice? Y especifica, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea que la vida cristiana se trata de ir caminando cada día, pero en ese caminar yo voy conociendo a Dios. Es como los discípulos que iban camino a Maús, ¿se acuerdan? Lucas 24 dice que iban caminando y Jesús se le apareció como un forastero. Dice, ¿no habéis oído? Dice, ¿cómo? ¿Tú no has oído que hubo uno que crucificaron llamado Jesús y esto y aquello? Y él como que no sabía nada. Y empezaron a hablar, y entonces Jesús le empezó a hablar y a decirle, oh, pero no sabéis, tardos de corazón para entender. Y empezó a abrirle las escrituras desde Moisés y todos los profetas. Jesús estaba con ellos, pero ellos no le conocían. ¿Usted sabía que hay muchos creyentes que están en la iglesia y no conocen a Jesús? Es lamentable eso. Hay muchos creyentes en la iglesia, pero no conocen a Jesús. La vida cristiana se trata de tener una relación con Dios por medio de Cristo, de conocer a Cristo. Pero cada vez que conozco a Cristo, una faceta de Él, un atributo de Él, una característica de Él, eso tiene que hacerme a mí cada vez más parecido a Él. Ese es el propósito de conocer a Cristo. Ese es el propósito de la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Número 3, Dios es perfecto. Yo no sé si usted ha conocido personas que usted no puede cometer ni un error ante ellos. Ay, papá. Yo tenía un jefe, mire, que ese hombre era perfecto, plus one perfecto, plus perfecto. Él se creía que era perfecto.
Yo le decía a otro compañero, digo, pero es que él se cree que él es perfecto. Él cree que él no comete errores. Hermano, hay personas que no te perdonan ningún errorcito. Pero hay si ellos lo cometen. Si ellos lo cometen o ignoran que lo cometieron y buscan una manera de disculparse sin tener que reconocer su error o su pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama, en mi lenguaje, en mi diccionario, eso se llama, ¿sabe cómo? Ser ignorante, ser soberbio. Eso se llama también una persona también narcisista. Porque el narcisista piensa que él es perfecto. Siempre le atribuye la culpa al otro. Y siempre te hace sentir a ti culpable. Y te hace sentir a ti como que tú eres una cucaracha delante de él. El narcisista es así. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios es el único que es perfecto. Por eso usted y yo tenemos que ser tolerantes con los demás. Por eso la Biblia dice, sopórtense unos a otros, tolérense unos a otros, ámense unos a otros, perdónense unos a otros. ¿Sabes por qué? Porque quizás tú no metas la pata ahorita mismo, pero va a haber un día en que tú vas a meter la pata, como dice Tres Patines, va a meter las dos extremidades en un solo zapato. Por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Y dice, oye lo que dice, no vaya a ser que tú también seas tentado. Se lo voy a poner en versión castellana el texto. Cuando hay alguien que peca o que comete una falta o comete un error, trata de levantarlo. No acabe de aplastarlo. Porque ¿sabes qué? Tú también estás en el mismo pellejo que él. Tú también puedes cometer los mismos errores, los mismos pecados que él. Lo que quieres saber, como decía mi suegra, el que no hace misericordia, cuando quiera, cuando la busque, no la va a encontrar. El que no usa la misericordia, el que no es misericordioso con los demás, el día que la quiera, que la necesite, no la va a encontrar porque no la sembró por ningún lado. Gloria a Dios para siempre. Dios es perfecto, por eso usted tiene que abrazar, óigame bien, usted tiene que asumir su imperfección. Usted y yo tenemos que asumir nuestra vulnerabilidad. Usted y yo tenemos que entender que somos débiles, que somos muchas veces incapaces en algunas cosas. Usted y yo tenemos que asumir de que no somos perfectos, de que estamos en un proceso de madurez, de perfección. Por eso la Biblia dice, en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Lo que quiere decir, no se sienta triste porque usted caiga hoy, no se sienta triste porque cometió un error ayer, no, levántese y camine, levántese y siga adelante, bendito el nombre del Señor. Porque Dios está obrando en tu vida, Dios está haciendo una obra en tu vida. Dios bendiga a los niños. Aleluya. Dios está haciendo una obra en tu vida. No te desanimes, porque el único que es perfecto es Dios. Ahora, no vamos a tomar eso como excusa para ir cometiendo errores y haciendo cosas que dañen a otros. No, eso no. Pero si cometió un error, debemos reconocerlo. Dios es completo en todos los aspectos y no carece de nada. Dios no tiene carencias. Hermano, miren, lamentablemente, ¿usted sabe algo? ¿Cuántas personas con carencias? ¿Cuántas personas con carencias? ¿Cuántas personas que usted ve a veces, que usted trata con ellas y necesita tu aprobación, necesita que tú lo aplaudas, necesita que tú lo brinques, le hagas cosquillas en los pies y le digas que bien? No, hermano, cuando tú sabes quién tú eres, de dónde vienes y a dónde tú vas, cuando tú tienes una identidad en Cristo, tú no necesitas que te aplaudan, ni que te reconozcan, ni que te digan que tú eres bonito. No, porque tú no tienes carencias emocionales. Cuando tenemos carencias emocionales,
aleluya, buscamos la aprobación de los demás. Siempre estamos como miedosos. No. Por eso la Biblia dice, y vosotros estáis completos en Él. Por eso cuando estamos en Cristo estamos completos. Porque lo que a mí me falta, Cristo lo pone. Aleluya. De lo que yo carezco, Cristo lo pone. Si me falta amor, Cristo me da amor. Si soy temeroso, Cristo me da valor. Me quita la cobardía. Dios no carece de nada. Por eso tu adoración, tu exaltación, tu búsqueda de Dios, aleluya, tu humillación a Dios, aleluya, no le añade nada a su gloria, ni a su persona, ni a su majestad. No, los bendecidos somos nosotros cuando tú y yo servimos a Dios, cuando venimos a la iglesia, cuando apoyamos la obra de Dios, cuando servimos a los demás, cuando hacemos cosas para Dios. Los bendecidos somos nosotros. Por eso la Biblia dice en el libro de Job, dice, si fueres justo, ¿qué le darás a él? O sea, mi justicia no le aprovecha nada a Dios, sino a mí. El yo ser un hombre piadoso, el ser un hombre temeroso de Dios, no le añade gloria a Dios. Porque entonces Él no sería el Dios que es suficientemente glorioso en sí mismo. Eso me bendice a mí. A mí es que me bendice. Y por eso es que yo le sirvo a Dios, porque yo soy el beneficiado. El beneficiado eres tú, no es Dios. Dios no te necesita a ti. Dios no necesita nada de nadie. Por eso cuando Él le dice a Israel, pero ven acá, si yo tuviera hambre, yo no te pediría permiso a ti para yo comer. Porque todas las cosas, todos los animales del campo son míos. Lo dice el Salmo 24, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan le pertenecen a Dios. Gloria a Dios. Si yo te presto mi celular por una semana y yo a los 3 días te lo pido, tú tienes que dármelo porque es mío. Yo te tengo que decir, mira, por favor, devuélvelo. No, pásame el celular, por favor, dame. Entonces Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Ahora, cuando tú y yo hacemos cosas para Dios, los bendecidos somos nosotros. Entonces Dios es único. Dios es vida. Dios es perfecto. Gloria al nombre del Señor. Dios es espíritu. Dios es la perfección total. Por eso David dice, yo quiero estar en tu casa. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Dice, yo la he demandado, yo se la he pedido a Dios, pero yo voy a poner mi parte. O sea, yo le he pedido a Dios buscarlo, pero yo voy a poner de mi parte. Una cosa he demandado a Jehová y esta yo voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su templo. Inquirir es investigar, mirar, observar, profundizar. Óyeme bien, para contemplar la hermosura del Señor. David sí sabía lo que era servir a Dios. Por eso cuando tú vengas al templo, ven con una expectativa de que Dios te ministre, de tú aprender algo para Dios. Yo no quiero que tú te vayas emocionado como la malta india, que tú la echas y sube y después baja. Yo no quiero que tú te vayas así. Yo quiero que tú te vayas fortalecido. Alabado el nombre del Señor. Yo quiero que tú te vayas fortalecido, como cuando tú echas un huevo débil y tú lo pones a hervir y sale duro. Gloria al nombre del Señor. Así que yo quiero que tú te vayas roca, como dijo alguien. Pero esa fortaleza, ese vigor te lo va a dar la palabra de Dios. Dios existe en un estado de absoluta excelencia. Dios es completamente correcto y exacto. Óigame, por eso cuando tú estás en las manos de Dios, cuando tú sabes que el Dios que tiene tu vida en sus manos, cuando tú sabes que Dios es que tiene tu vida en sus manos, tú no temes. No importa lo que pase, no importa el diagnóstico del médico, no importa la situación. Tú sabes que tu vida depende de la soberanía de Dios y de que ese Dios soberano, que muchas veces la gente no lo predica y que muchas veces la gente no lo conoce, ese Dios tiene control de todo lo que te pasa en tu vida. Y aún tus cabellos y mis cabellos están todos contados, dice la Biblia. De manera que yo me voy a dejar llevar por la corriente de la voluntad de Dios.
Debo dejar llevarme por lo que Dios dice en su palabra. Como le preguntaron a alguien, si Cristo viniera mañana, ¿cambiarían tus planes? Y él dijo, no, no cambiarían. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? No, no cambiarían, mis planes no cambiarían. Porque si yo estoy en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es venir mañana, pues yo estoy en la voluntad, yo voy a recibirlo, voy a estar con Él. Pero para entender eso, la Biblia dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, para que podamos aprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Y cómo se consigue eso? Orándole a Dios, pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento. Mis amados hermanos y amigos, que el Señor nos ayude a conocerle y entender que Dios es espíritu, que Dios es vida y que Dios es perfecto. Que Dios tiene cualidades inherentes a Él y que no hay nadie que pueda igualarlo. Me gusta ese coro que dice, no hay otro Dios que te compare, no hay otro Dios que te compare, nadie más grande, nadie más alto, nadie como tú. No hay nadie, no hay nadie. Mire, yo tenía un pastor que se llama Modesto Edward, él decía, Satanás es tonto. Satanás es un necio, porque él sabe que va a perder la lucha y él la echa. Él echa el pleito, pero él sabe que él está perdido y él lo echa. Así hay personas saben y escuchan de un Dios grandioso, amoroso, y no les sirve. Mejor prefieren estar en otros lugares que no sea en la casa de Dios. Pero bienaventurado usted y yo que estamos en la casa de Dios en este día. Que Dios nos ayude a conocerle, que Dios nos ayude a querer buscarle, que Dios nos ayude a crecer en el conocimiento de Dios, como dice el apóstol Pedro. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo podemos crecer? Estudiando su palabra. La palabra es el alimento, es la leche espiritual que nos alimenta, nos hace crecer, nos da vigor espiritual y hace que nosotros tengamos una fe robusta, una fe fuerte. Es la palabra de Dios. Por eso nosotros los jueves a las 7:30 estamos aquí orando y enseñando la palabra. Y los domingos a las 9:15 estamos aquí también adorando a Dios y predicando su palabra. Porque lo único que te puede a ti transformar no es la religión. Lo único que te puede a ti transformar no es un hombre, sino la palabra de Dios. Dios le bendiga en esta hora. Dios le guarde. Y que Dios nos ayude, amados, a querer conocer a Dios. Quiero orar antes de despedir la transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos. Reconocemos que tú eres el único Dios vivo y verdadero. Pero pedimos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos ayude a servirte, a conocerte y sobre todo a permanecer, Señor. A que tú nos preserves para tu reino. En el nombre de Jesús. Y que podamos también ganar a otros para ese reino de amor, de gozo, de salvación y de poder. Bendice nuestras vidas y bendice cada uno de los que escucharon tu palabra a través de las redes. En el nombre de Jesús de Nazaret.